Los teatros a la italiana tienden a imponer su estructura en los conceptos de dirección, es decir, los directores de escena trabajan generalmente para un público colocado en un solo frente, de modo que sus diferentes propuestas se basan en la misma concepción de expectación. Por muy novedosas que estas propuestas sean, están basadas prácticamente en la premisa de que lo que ocurre en la escena está separado de la realidad. Esto último tiene su equivalente en las formas coreográficas. Lo mismo que en el teatro, el arte dancístico ha transformado su lenguaje a partir del desarrollo de los sistemas eléctricos de iluminación escénica. La tecnología aplicada en los escenarios permitió a los creadores dancísticos proponer nuevas formas de visualizar su trabajo. Ruth Grauer, iluminadora de Alvin Nicolais, describe cómo éste, al llegar a trabajar al Henry Street Playhouse en Nueva York, heredó el sistema de McCandless instalado ahí. Las atmósferas existentes consistían en áreas perfectamente iluminadas de frente con dos colores, frío-cálido, candilejas, ciclorama con dos colores y puentes en los balcones. Poco a poco, Nicolais tuvo que transformar este servicio básico para teatro en una disposición acorde con su búsqueda de una expresión tridimensional del movimiento. El diseñador debe tener la total libertad de colocar los instrumentos en donde él los necesite, de acuerdo a su particular visión de la escena que esté iluminando para lograr las atmósferas necesarias. Y nada más. McCandless, al hablar de la necesidad de construir los teatros con una visión hacia el futuro, escribió que se debía apostar siempre por la flexibilidad en cuanto a la colocación de la luz. Esto es, tener la mayor cantidad de posiciones disponibles para los aparatos. Los primeros diseñadores de iluminación para danza moderna se enfrentaron con la tradición del ballet clásico, que no ponía mayor énfasis en el diseño de atmósferas y se basaba en una plantilla de aparatos muy limitada e inflexible. Alumna de McCandless en la Universidad de Yale, Jean Rosenthal, quien trabajara principalmente con Martha Graham, describe la situación que enfrentó en una gira europea de la siguiente manera. El ballet debía ser rosado y bonito. Los sistemas para iluminarlo eran inflexibles. El equipamiento estándar en los teatros de ópera europeos consistía en posiciones en la primera vara o bien bases tras las previstas, una a la izquierda y otra a la derecha. Las luces suplementarias eran diablas, o bien baterías frontales o a los lados, simplemente puestas, desde 1 hasta 20 y de 4 a 7 pies. Había una a la que llamábamos crosslights de ombligo, que en realidad pegaban en la entrepierna. De este modo, solo los primeros 3 metros del escenario se iluminaban con buena visibilidad y con la posibilidad de cambiar de color. Azul para el lago de los cisnes, rosa para las ciervas. Para el resto de la escena solo había una luz plana, sin profundidad ni atmósfera. Mi sistema requería de bases fijas de cada lado y en cada término como condición de flexibilidad y para iluminar todo el escenario. Eso hizo que los ballets se vieran diferentes, lo que provocó la ira de los coreógrafos europeos. Rosenthal describe sucintamente al final de la cita lo que hasta la fecha se considera la disposición básica para iluminar danza contemporánea. Luz lateral en diferentes niveles para cubrir todo el escenario, que mantenga al bailarín perfectamente iluminado con un tipo de luz que resalta y da volumen a la figura antes que al rostro. En este mismo tenor, el legendario Thomas Skelton expresa lo deficientes que eran los sistemas de iluminación de los diferentes teatros a los que llegaba una compañía de danza en gira. La iluminación escénica, dice Skelton, es necesaria más para ocultar que para mostrar, ya que debe transformar la escena de un piso de madera rugosa con paredes sucias en una zona cargada de magia, y debe transformar al resoplante y sudoroso bailarín, manchado de maquillaje, en una mágica criatura de la imaginación. El propósito básico de la iluminación escénica es permitir que el actor sea visto por el público. Una visibilidad inferior a la necesaria solo está permitida cuando el efecto de la iluminación puede enunciar o enfatizar más poderosamente el tema de la coreografía. En efecto, un coreógrafo sabio es aquel que sabe cuándo, en qué medida y durante cuánto tiempo un efecto de la iluminación puede asumir con éxito la responsabilidad de la creatividad.
Para lograr tal magia es necesario estudiar cuidadosamente la calidad de las proyecciones de luz que se van a utilizar. En el caso de la danza, la visibilidad de los cuerpos debe moldearse de acuerdo a las atmósferas propuestas por el coreógrafo, acompañar cada movimiento de los bailarines para lograr un todo integrado con la dimensión sonora. Skelton dividió el escenario en 12 áreas que se traslapan unas sobre otras, de modo que el bailarín siempre esté cubierto por 4 o más reflectores, las llamadas órbitas de Skelton. También procuran en primer lugar resaltar la visión tridimensional de la figura del bailarín. Los métodos de Rosenthal y Skelton procuraron resolver la primera de las funciones de la luz escénica, la visibilidad, en el tiempo en que las condiciones técnicas de los escenarios eran muy precarias, con un mínimo de equipo, 15 spots para Skelton, 12 para Rosenthal. Era posible mantener a los bailarines satisfactoriamente iluminados en todo momento y lugar. Hacía falta, por supuesto, resolver el problema del componente dramático de la iluminación. En la medida en que los escenarios tuvieran más equipo, los diseñadores podían, después de colocar sus reflectores básicos, utilizar los restantes para construir áreas, contraluces, siluetas y demás efectos especiales. Así como la iluminación para teatro no se diseña solo para lograr la buena visibilidad del actor, la iluminación dancística debe ir más allá de simplemente poder ver al intérprete en cualquier lugar del escenario. La danza, tal vez más que ningún otro arte, es la visualización de las dinámicas corporales en el espacio. Es una forma de retar a la gravedad, de proyectar una figura tridimensional en un espacio de 4 o más dimensiones. La iluminación es un contenedor dinámico del trazo, la energía y la musicalidad del bailarín. Las atmósferas dancísticas son más flexibles que las teatrales, puesto que casi nunca cuentan con referentes precisos de época o de topografía. Sin tales referentes, el público aprecia una disposición cinética de la luz, color, tiempo y música y responde a tal organización desde su muy particular estado de ánimo y punto de vista. Por ello, es fundamental que una coreografía sea acompañada de una atmósfera y un espacio particular, que estén diseñados para ella y nada más que para ella. Grauer nos dice que la comunicación de la danza es metacinética, es decir, el contenido de la danza llega al espectador a través de su percepción del movimiento. El movimiento es visto no solo por los ojos, sino también por los sensores ubicados en los músculos y en la superficie de los huesos, que nos dicen qué se mueve, cuándo y cómo. Los sensores nos dan a los espectadores sensibles el placer o el dolor del intérprete, no a través de algún tipo de traducción simbólica o intelectual, sino a través de una estimulación muscular directa y empática. El espectador necesita, pero permite, que sus ojos alimenten sus sensores sinestésicos para saber, para experimentar el contenido del movimiento. El público, huelga decirlo, percibe dichas emociones gracias a sus aparatos visual y auditivo, pero las vive con todo su cuerpo. En lo que a la visión se refiere, dicha percepción solo es posible gracias a la iluminación, cualquiera que ésta sea y provenga de donde provenga, siempre y cuando responda a lo que los artistas intentaron comunicar. Los diversos métodos procuran sustentar el aspecto técnico de la iluminación para ahorrar tiempo y esfuerzo a los diseñadores, que pueden dar por resuelto el problema de la visibilidad. El arte no tiene un vocabulario fijo, dice Grauer, se refiere a que el diseñador debe borrar todo sistema preconcebido por su imaginación al estudiar una coreografía. Sin embargo, los sistemas fijos de iluminación, pisos, cinturas, contraluces especiales, tienen su equivalente en las formas coreográficas. ¿Qué es el estudio hecho por Doris Humphrey, sino la visión de una danza para teatros frontales? El apretado corsé del teatro italiano aprisiona las formas artísticas. La danza moderna, lo mismo que el ballet y que el teatro realista, en su mayoría está concebida dentro del molde del teatro frontal, con una gran caja de ilusión encima del escenario y con un telón de boca que divide el espacio de convivencia en dos. Los coreógrafos en su mayoría visualizan un espacio de forma rectangular, ateniéndose a lo que los foros a la italiana imponen. Aún las vanguardias coreográficas siguen atadas a un espacio ilusorio, nacido en la Italia barroca. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué resultaría si en vez de rectangular
el espacio fuera triangular, circular o simplemente informe?